queridos. Hoy me dirijo a ustedes como a una colectividad que percibe tanto los susurros como los truenos al mismo tiempo. Las lluvias torrenciales y el granizo de agosto en México no se limitan solo a calles empapadas, techos arrancados y trayectos interrumpidos. Representan el alma del planeta que nos insta a aprender a prestar atención. En la Ciudad de México, el aguacero barrió el pulso habitual de la urbe, paralizó aviones, quebrantó el sosiego del metro y activó en las personas un antiguo impulso: aferrarse unos a otros hasta que el agua retroceda. Días como estos no son castigos, son reflejos. Son indicios de la era que tocan la conciencia, y alteran el itinerario de nuestras jornadas para que modifiquemos el de nuestros espíritus. En esos mismos momentos, en el occidente del país, el líquido rebosó sus límites. Corrientes rodearon las avenidas de Guadalajara, el tráfico se detuvo. Las gentes sacaron de sus hogares lo más preciado: los pequeños, los papeles importantes, la luz de las lámparas en las palmas. En las periferias sureñas de la capital, y en localidades del centro mexicano, el hielo descendía mezclado con la precipitación, convirtiendo patios en una capa blanca de verano que se enfría y cruje bajo los pies. Esto no es una anomalía, es el dialecto de las estaciones que se torna más áspero de lo acostumbrado, cuando la metrópoli se expande con mayor rapidez que nuestra obligación. Los pronósticos actuales prometen nuevas franjas de chubascos, en ocasiones con pedrisco, debido a la fusión de flujos monzónicos, barrancos barométricos y ondas tropicales. Los expertos en clima advierten: vigilancia, no alarma; preparación, no pavor. Expresiones sencillas: toma el impermeable, verifica los desagües, evita las hondonadas. De repente se convierten en una práctica espiritual cotidiana, porque la disciplina equivale a afecto en movimiento. La naturaleza no se venga, simplemente responde. Les afirmo, estas precipitaciones no crean distancia entre lo divino y nosotros, sino proximidad. Cuando el agua se estanca en los pasos subterráneos, cuando el granizo repiquetea en los techumbres como diminutos campanarios que activan la alerta, eso es el tañido que nos convoca a la custodia recíproca. Preguntan qué vendrá después. Habrá mayor incertidumbre si seguimos aferrados solo a nuestras agendas personales. Y habrá mayor resistencia si adoptamos un esquema básico: salvaguardar lo vivo, intervenir con antelación, asistir primero a los más frágiles. Así lo dicta la ética interior, así lo sugiere la sabiduría de grupos que han soportado aguaceros nocturnos, y al amanecer se dedicaron a limpiar no solo su propio terreno, sino el colindante. Me encomendaron declarar: las señales no fomentan el destino inexorable, sino el discernimiento. Aprendan a interpretar el firmamento sin prejuicios y el suelo sin desinterés. Quienes residen en valles y llanuras inundables, poseen un esquema de salida y un pacto de auxilio con los vecinos. Quienes dirigen las urbes, cuentan con un programa de saneamiento de alcantarillas antes de la temporada, no después. Quienes predican disponen de un plan de respaldo para aquellos cuyas viviendas se anegaron. Y todos, sin excepción, tienen un esquema íntimo y elemental: reservar hoy 5 minutos para la plegaria, y 5 para una medida concreta. Porque la profecía no es un espectáculo del porvenir, sino una realidad sobre el presente. Hoy la realidad es esta. El agua nos enseña a desprender lo superfluo y preservar lo esencial. Irrumpe en nuestras localidades y estancias como un visitante no invitado, y descubrimos si estamos listos para convivir con una verdad que no solicita permiso. Y al retirar de los zaguanes las alfombras empapadas, también extraemos viejos pretextos con los que justificábamos nuestra pasividad. Esta limpieza invisible es la más ardua, pero la primordial. Interróguense sobre cuestiones básicas: ¿quién a mi lado hoy requiere un sitio seco, alimento caliente, un aparato para llamar? ¿Qué abuela no durmió, atendiendo cómo el chaparrón azota los vidrios, y ahora teme bajar al patio? ¿Qué conductor quedó varado en la oscuridad bajo un puente y necesita un fragmento de nuestro tiempo? Porque nada de las indicaciones celestiales tiene valor si en el plano terrenal no nos convertimos en prójimos. Eso es la verificación de la creencia en su solidez, no por cita textual, sino por conducta. Tengan presente: el fenómeno natural no es solo física, sino también una estrategia del alma. Allá donde el poder rinde cuentas al alba, y al atardecer verifica si se extrajo el agua, allí se sostiene la expectativa positiva. Allá donde cada cual se escuda en fallos ajenos, allí el líquido se estanca en la mente, y envenena la fe mutua. Por ende, cada estrato, hogar, calzada, urbe, recibe hoy su modesta prescripción de obligación, y esta prescripción no penaliza, libera. No dominamos la lluvia, pero sí decidimos si nuestras entradas están disponibles para aquellos a quienes sorprende.
Cuando las nubes descienden bajas, la auténtica potencia no radica en mandar al cielo, sino en intensificar la atención al suelo. No seleccionamos la ruta del frente tormentoso, pero podemos seleccionar la de nuestro propio ánimo, de la apatía a la alerta, del aislamiento a la reciprocidad. Un domicilio con linterna, botiquín, radio, duplicados de documentos en bolsa impermeable, acuerdos sobre dónde convergen los niños y la escuela se cierra, plano de itinerario que evita depresiones. Eso no es meramente un hogar preparado, es un hogar que ama. Porque el afecto siempre anticipa, no aterrorizando, sino tranquilizando. Y al cerrar la ventana ante la tormenta, conviene también abrir la puerta para quien llegue a tocar después. La autoridad más potente es el silencio que atiende. De la costa al altiplano, de metrópolis a aldeas, la misma enseñanza. El elemento no indaga quién es más acaudalado ni quién alza la voz con mayor estruendo. Penetra donde hay punto débil, rejilla obstruida, cauce maltratado, pendiente sin raíces arbóreas, patio sin pacto colectivo, quién hace qué cuando el agua sube. Y precisamente por eso, la colectividad se erige en el principal medio de fiabilidad. No el hormigón, sino la fe mutua. No la orden, sino la coordinación. Donde los colindantes conocen los nombres unos de otros, hay menos desorden y más estructura cuando el pedrisco inicia su repique en el alféizar. En el futuro, años de clima oscilante, transiciones abruptas entre calor y precipitación, ráfagas breves, periodos prolongados de humedad. Esto no es motivo para presagiar el ocaso, es una pista para inaugurar una nueva rutina. En vez de aguardar épocas mejores, hay que mejorar las épocas con ejercicios modestos, despejar canaletas antes de la nube, inspeccionar techumbre antes del estruendo, apartar en estantes el conjunto compartido para auxilios iniciales. Paso a paso, sin heroicidad pero con tenacidad, como se reitera una súplica diariamente. La adaptación equivale a otro término para el cariño. Para las residencias, al alcance, farol, kit médico, receptor, réplicas de papeles en empaque resistente a la humedad, convenio sobre dónde se reúnen los infantes si el plantel se bloquea, diagrama de ruta que esquiva bajos. Para las vías, rotación de voluntarios en jornadas de pronosticados diluvios, llaves de zaguanes donde refugiarse, placa elemental con contactos de emergencias visible para todos. Para el ánimo, destreza de respirar sereno cuando las gotas golpean con mayor frecuencia, porque el pánico más se hunde que flota, mientras que la calma hace lo opuesto. A quienes toman determinaciones en nombre de las urbes, el agua recuerda sus sendas, aunque las olvidemos. No oculten arroyos en conductos sin vías de escape, no talen árboles que sostienen pendientes, no posterguen el saneamiento de colectores para después, porque el después llega invariablemente en el instante peor. A veces la sabiduría estriba en negarse a edificar donde el terreno anhela ser pradera. A veces el valor radica en confesar el hierro en la planificación y desbloquear el cauce, como se descubre un sendero antiguo olvidado. A las colectividades de creencia, ser faros, no solo en altares. Abran salones para pernoctar cuando caiga el torrente. Organicen cocinas cálidas con sopa sencilla y hervidores. Compilen listas de solitarios y verifiquenlas tras cada tormenta. Instruyan a los niños en acciones fundamentales sin angustia. No todas las súplicas son verbales. Frecuentemente la súplica es la toalla extendida a la persona mojada, y el dispositivo desde el cual llaman a parientes mientras en el exterior ruge el líquido. No empatía verbal, sino atención a los frágiles. He ahí la medida de nuestra madurez, porque precisamente aquellos que habitan en cuartos provisionales, en escalinatas de canteras, en asentamientos informales, son los primeros en percibir el impacto del agua, y los últimos en obtener socorro. Si nos autodenominamos colectividad, sabemos verlos con anticipación, no tras las capturas en las noticias. La equidad a veces inicia no en juzgados, sino en la fila por botellas de agua, donde alguien cede su turno. No presagio el fin del orbe, presagio el fin de la indiferencia. Preguntan por señales, y digo, una señal no es solo arco iris celestial o rumor extraño en la noche. Señales cuando el jefe de manzana llega a la escuela, y junto con la docente revisa esquemas de evacuación. Cuando emprendedores prestan sus camionetas para transportar gente. Cuando reporteros aprenden no solo a mostrar el agua, sino a indicar el camino a sitios de auxilio. En tales asuntos simples germina el porvenir como hierba a través del asfalto. El arcángel Miguel en nuestra herencia, imagen de contienda contra el desorden. Su espada no es acero, sino nitidez que corta el caos. Su escudo no es cobre,
sino valentía para estar al lado cuando asusta. Solicitar su intercesión equivale a pedir firmeza en la obligación, visión pura sobre nuestros deberes. Donde somos nítidos y valientes, el agua no triunfa. Incluso si ingresa en la morada, no ingresa en el espíritu. La existencia es más potente que el diluvio. Verán, cuando el cielo se aparta, el primer sonido no es sirena, sino risa de infantes que capturan últimas gotas en palmas, es tintineo de cubos y escobas, es crujido de celofán en que doblan papeles importantes que sobrevivieron. En ese instante, mientras el sol emerge de las nubes, pídanse un paso más, acercarse a quienes usualmente no se acercan, al vecino que siempre calla, a la familia migrante en la esquina, al anciano que teme el ascensor, porque sólo así, el fenómeno deja de ser mera calamidad, y se convierte en enseñanza que asimilamos colectivamente. Ahora, sobre el mundo venidero que tocan estas precipitaciones agosteñas, en los años próximos, el agua se erigirá en editor principal de nuestras urbes y costumbres. Ya en este momento edita planos, donde había atajos breves, allí se requerirán sendas más largas y seguras. Donde se erigían mercados en depresiones, allí surgirán plazas que absorben copiosas caídas. Donde acumulábamos objetos innecesarios, allí aparecerán repisas para lo útil y compartido. No se asombren cuando chats vecinales se vuelvan más relevantes que noticias distantes, y un zaguán abierto, más que bellos lemas. El aguacero nos regresa a fundamentos. Obligación compartida, que no precisa autorización. La profecía versa sobre transformaciones, no sobre desastres. Las metrópolis empezarán a razonar con el agua, desde cubiertas que la recolectan, hasta patios donde se infiltra sin peligro. Desde viales que no se oponen al relieve, sino que lo siguen, hasta oficios novedosos que emergen en esta corriente. Artesanos que diseñan jardines depósitos, educadores que instruyen en actuar sin alarma, agricultores que apuestan por variedades resistentes y sistemas radiculares. Pues una economía sobre arena se arrastra primero. Una economía arraigada en la verdad soporta impactos. Lo verán, el capital más valioso será la fe mutua, y el bien más escaso, la previsión. El exceso sin propósito cederá ante la suficiencia con intención. Sí, habrá resistencia. Alguien dirá, es solo otro verano, pasa. Alguien dirá, no inquieten el alma, todo pasará. Alguien, al contrario, decretará condena, todo perdido, sálvese quien pueda. Responderé a los tres, subestimar daña tanto como alarmarse, y la alerta humilde en medio, salva. No nos hace falta ni destino irrevocable ni frivolidad. Hacemos falta ritmos básicos. Limpiamos, preparamos, instruimos, inspeccionamos, asistimos. Y así, en ciclo, como súplica que restaura equilibrio al ánimo. La resistencia equivale a disciplina de afecto en el tiempo. Otros objetarán. Dios, si desea, detendrá la lluvia. Dios, creador de estructura y cooperación. Nos otorgó intelecto, recuerdo y manos. Nos dio unos a otros para sustento. Nos dio el suelo que dialoga mediante sus pulsos. Implorar salvaguarda no significa cruzar brazos, sino arremangarse. Porque el auténtico prodigio frecuentemente llega en forma de individuos que saben coordinar, y de ciudades que comprenden sus confines. Y sí, a veces el prodigio es simplemente un desagüe despejado oportunamente. La sacralidad cotidiana genera el portento. Aún alguien dirá, la ciencia lo arreglará todo. La ciencia obsequio, pero no suplanta la voluntad. Incluso los modelos óptimos exigen carácter que encarne el saber en práctica. Si sabemos que las hondonadas se inundan, pero persistimos en almacenar allí lo valioso, el problema no radica en la ciencia. Si oímos alertas pero nos burlamos, el problema no en el vaticinio. El saber es semilla, el proceder es suelo. Sin suelo la semilla no brota. La sabiduría es saber multiplicado por obligación. Hay otra objeción que resuena como seducción. A mí nada me amenaza, vivo en alto. Sin embargo la existencia es red, y nudo roto abajo se nota arriba. Vías, provisiones, precios, pulso de colegios y labores, todo sentirá el golpe de la onda, aunque el agua no alcance su umbral. Por eso nuestros pasos no versan sobre yo, sino sobre nosotros. No es renuncia a la obligación individual, al contrario, es su maduración hacia acción colectiva. El porvenir pertenece a quienes saben coexistir. Ahora, sobre la dimensión espiritual. El pedrisco recuerda que a veces el núcleo se endurece, y la palabra no penetra. La precipitación enseña flexibilidad, saber filtrarse en zonas áridas y agrietadas de nuestra interacción, no por fuerza sino por perseverancia. La tormenta revela qué sobra en la morada y qué es indispensable. Cercanía, solicitud,
capacidad de bromear bajo el susurro del agua y ofrecer manta seca. Lo demás, adornos. Al comprenderlo, aligera el ánimo y el morral. Lo esencial se transporta con mayor facilidad en compañía. Y más, sobre los infantes. Preguntan con la mirada cuando los mayores apresuran. Otórguenles 2 dones: verdad sin dramatismo y involucramiento sin coerción. Sí, la lluvia es intensa. Sí, estamos listos. Esto es lo que cada cual puede hacer. Un menor a quien confían rol diminuto no se asusta del vasto mundo. Crece en persona que abre entradas durante diluvio y primero pone hervidor para colindantes. Así se establece cultura de resistencia, no por decretos, sino por veladas familiares bajo el rumor de la techumbre. La expectativa positiva es costumbre de conductas bondadosas. Y más sobre ancianos, y quienes laboran el suelo. El agricultor ve la lluvia con ojos de campo, el urbano, con ojos de cubierta. Ambos aciertan si se recuerdan mutuamente. Cuando el chaparrón azota cristales, fácil encerrarse en preocupaciones propias. Pero precisamente entonces conviene telefonear al pueblo vecino, indagar por la vía si no la arrastró el agua, si los pequeños llegaron a casa. Porque red de solicitud se tensa hasta solidez no por eslóganes, sino por tales llamadas. Nos instruye a hablar con sencillez. ¿Cómo estás? ¿Qué falta? ¿Dónde reunirse si sube el nivel? Y en esta sencillez, nace gran empresa. Solidaridad que sostiene. La alerta es una variante del cariño. Un país con cordilleras y profundos surcos sabe cómo rápidamente el agua pasa de bendición a riesgo. No somos soberanos del relieve, sino sus discípulos. Donde pendiente desnudo, allí hay que restituir raíces. Donde patios cementados, allí buscar cómo devolver al suelo capacidad de absorber. Donde obstruidos desagües naturales, allí admitir que la naturaleza no se puede reformar impunemente. Estas expresiones parecen técnicas, pero en realidad son expresiones éticas. O colaboramos con cómo se creó el orbe, o nos quebrantamos con él. Con acciones modestas restablecemos el equilibrio. La ética de nuestra época es elemental y exigente. Sinceridad. Obligación. Unión. Sinceridad. Reconocer puntos débiles sin autojustificaciones. Obligación. Intervenir oportunamente, incluso si nadie aplaude. Unión. Recibir impactos no en solitario. En este triángulo reside nuestra resistencia. No se desmorona por clamor de noticias, si en el ánimo ya hay quietud que conoce su deber. Y entonces incluso ráfaga breve, no se transforma en ruina prolongada, porque lo enfrentamos no con palmas desnudas, sino con determinaciones coordinadas. La libertad se equipara a la obligación. A quienes guían colectividades, es vital recordar, su rendición de cuentas no es obsequio, es escudo. Inteligente autoridad reparte labores, no culpas, abre datos, no puertas a rumores, sale ante gentes no cuando todo concluye, sino cuando aún oscuro y húmedo. La equidad en tales jornadas tiene aroma a botas de goma y chaquetas empapadas. No versa sobre expresiones elevadas, sino sobre generadores encendidos, elevadores no atascados, y palmas que saben atender tanto como laborar. No confundan creencia con pasividad. La súplica no es rechazo del movimiento sino su origen. Al implorar salvaguarda, recibimos también encargo, respaldar vía, sostener palma, otorgar tiempo y serenidad a más débiles. Y sí, a veces la réplica llega como voz interna que indica, ve y verifica, deja luz en zaguán, toca esa ventana. No vencemos tormenta con volumen de creencia. La atravesamos colectivamente, aferrados a cable invisible pero resistente de fe mutua. La auténtica potencia reside en armonía de conductas y ánimos. Hay seducción de explicar todo o como penalidad, o como azar. Lo primero asusta y inmoviliza, lo segundo nos exime de deber. Propongo tercer término, llamado. La precipitación nos convoca a ser individuos de estructura y empatía, el pedrisco nos convoca a endurecer carácter y ablandar espíritu. Si respondemos a este llamado, ya no se trata de lo que nos acaeció, sino de lo que nosotros ejecutamos. Eso es la transición de impotencia a iniciativa. Los pasos valen más que las interpretaciones. La instrucción que requerimos no es compleja. Una vez por estación recorrer ruta familiar de encuentro seguro. Una vez al mes inspeccionar si listo kit médico y papeles. Cada vez tras diluvio. Interesarse por colindante que habita solo. En planteles, ejercicios breves sin dramatismo. En agrupaciones, reuniones cortas sin protocolos superfluos. El pulso es simple, como latido. Y no fatiga, porque sustituye ansiedad por destreza. La paz germina de la práctica. Cuando el agua retrocede, inicia otro labor. Oculto. Restaurar no solo muros, sino fe mutua, no solo sótanos, sino lazos.
Alguien discutirá por fallos, y es natural. Pero que discusión culmine en resolución. ¿Quién responde por qué la próxima vez? No tenemos lujo de reiterar mismos yerros. Lecciones cuestan caro, así que debemos registrarlas, en recuerdo y en agenda. De lo contrario, memoria se torna carga, no brújula. La unión es sostener rumbo colectivamente. Finalmente, sobre expectativa positiva. No desciende del firmamento, se teje con palmas diariamente. Cada nuestro gesto mínimo, rayo en agua oscura, termo con infusión en patio, llave entregada a voluntarios, entrada sostenida durante ráfaga, canción que apacigua temor infantil. Cuando tales rayos abundan, el líquido ya no es opaco, sino cristalino, visible dónde pisar, y a quién seguir. Y eso basta para que incluso la nubosidad más densa tenga límite, y nosotros, horizonte. La prédica afirma. Algunos notarán, cansados de directrices, den paz. Oigo ese agotamiento y lo respeto. Sin embargo, agotamiento no cura apatía. Cura sentido. Al comprender para qué actúas, movimiento deja de ser peso. No estamos forzados a todo. Estamos convocados a lo propio y ejecutarlo colectivamente. Es menos de lo que parece, pero más que nada. La verdad, supera al pavor. Otros inquirirán. ¿Dónde frontera entre preparación sensata y ansiedad? Frontera pasa donde proceder nutre serenidad, no insomnio. Si sus intervenciones aligeran existencia ajena, y al ánimo restituyen pulso, están en lado correcto. Si encienden alarma, acumulan innecesario, multiplican rumores, deténganse e inspiren. Persona que serena ejecuta lo modesto, genera más que Mesías estruendoso que nada concluye. La fe mutua pesa más que el estruendo. Hay voz de escepticismo. Todas estas expresiones, paralentes, existencia distinta. Existencia ciertamente más intrincada que cualquier alocución. Precisamente por eso precisamos pasos simples, reproducibles, que resistan verificación por precipitación. Auxilio convenido con colindantes, llave compartida. Número de zaguán marcado. Acuerdo sobre transporte de ancianos en horas riesgosas. Cuando funciona sin lentes, entonces lente ya irrelevante. Relevante que no nos dejen solos. La solidaridad sostiene la orilla. A algunos les resultará intolerable por culpa. ¿Por qué no lo hicimos antes? ¿Por qué no alertamos a infantes? ¿Por qué no abrimos entradas? Culpa no es veredicto, sino indicador. Lleva a rectificación, si permitimos que se torne iniciativa. Lágrimas no contradicen resistencia. Limpian senda para determinación. Cuando se secan, queda interrogante. ¿Qué erigimos en este sitio? Si solo muros, será angosto. Si agregamos normas, será más seguro. Si agregamos colectividad, será cálido. Y ese calor, sostiene más que hormigón. La resistencia inicia convivencia honesta del sufrimiento. Quiero dirigirme a quienes laboran con datos. Expresiones en tales jornadas pueden extinguir llama o agregar combustible a alarma. En vez de estruendo de encabezados, directivas nítidas. En vez de repeticiones infinitas, ubicaciones, contactos, horarios. En vez de conjeturas, datos verificados. Así el periodismo se erige no en testigo ajeno, sino en enlace entre necesidad y socorro. Y que este enlace sea resistente, aunque modesto. Información veraz rescata tanto como palmas, al cierre, sobre súplica que sabe ser concisa y precisa. No murmura fórmulas, sino ordena el ánimo, otórgame nitidez para ver, valor para intervenir, afecto para no endurecer. Y, sí, en quieta visión vemos al arcángel Miguel, no con espada para humanos, sino con espada para desorden en nosotros. No con escudo para arrogancia, sino con escudo para aquellos que asustan nuestra pusilanimidad. Es imagen que recuerda, no solos, no al azar, no por primera, colectivamente. La súplica ordena el espíritu para iniciativa. Cuando el firmamento de nuevo se oscurezca, rememoren este esquema básico. Primero respiración, luego mirada en torno, luego llamada. Verificar propios, verificar aquellos usualmente olvidados, y solo entonces, lo restante. Así se forja músculo de recuerdo colectivo. No surge instantáneamente, pero con cada diluvio se robustece, y un día veremos. Lo que ayer era elemento, hoy, mera prueba que superamos colectivamente, sin ruido superfluo. La paz es costumbre de respaldarse mutuamente. Debemos aceptar otra enseñanza que otorgan estas precipitaciones agosteñas. Puntos débiles no vergüenza, sino guías. Donde inundó sótano, allí falta válvula. Donde pozo obstruido, allí falta palma anticipada. Donde disputas se prolongan,
Allí falta norma sobre quién y cuándo determina. Asuntos simples, pero precisamente transforman caos en senda. Inscriban en agenda colectiva breve, ritual de disponibilidad, semanal, inspección de rejillas y inventario compartido. Mensual, ensayo de ruta. Estacional, revisión de esquemas y encargados. Cuando pulso estable, lluvia ya no amo, sino visitante al que recibimos cortés, pero sin reverencias extras. La estructura es denominación de nuestra libertad. A familias es vital tener su dialecto de nitidez. Hoy vamos por esta vía, nos reunimos en ese zaguán, aquí clave bajo piedra. A infantes se necesita pulso sereno, a mayores contacto cómodo, a personas con vulnerabilidades, palmas fiables que saben qué y cómo sin alboroto. Que en cada agrupación haya círculo de respaldo, varios individuos que saben recopilar necesidades, coordinar auxilio, llevar registro público breve. Transparencia quita tensión más rápido que largas explicaciones. Y entonces incluso rumores que se propagan con velocidad de viento, se detienen ante hecho. Sabemos quién qué ejecuta y cuándo. El afecto se mide por preparación. Rol de planteles y sitios de aprendizaje, insustituible. Aquí nace alfabetización conductual durante inclemencia, no solo carteles en muros, sino ejercicios cortos donde bachilleres junto con docentes entrenan auxilio a menores y colindantes. Universidades pueden obsequiar a urbe instrumentos simples, planos de hondonadas, algoritmos de interacción, datos abiertos sobre desagües. Negocio puede hacer reserva de solidez no monetaria, sino sistémica, generadores accesibles para barrio, almacenes que se transfiguran en nodos logísticos en jornadas de ráfagas, empleados instruidos no solo en su labor, sino en seguridad básica colectiva. Donde saber camina al lado de obligación, agua pierde su dominio. La restauración inicia con verdad y delicadeza. Hay aún gesto espiritual que requerimos. Saber expresar gracias tras tormenta. Agradecer a quienes no salieron en directo, pero salieron a patio con escoba. A quienes en silencio trajeron termo y farol. A quienes guiaron a casa sin indagar extras. Gratitud no cortesía, sino cemento de fe mutua. Sostiene entre nosotros lo que no aguantan reglas más brillantes. Basta para que mayor nubosidad pierda su poder sobre nuestras determinaciones. El sentido supera al agotamiento. Para que últimas gotas caigan no en fisuras, sino en suelo, debemos coordinar 3 círculos: morada, calzada, metrópoli. En morada, reserva mínima y dialecto nítido. En calzada, horario de auxilio recíproco y persona que custodia llaves de puntos cálidos. En metrópoli, determinaciones que recuerdan relieve y puntos débiles, accesibilidad y corredores verdes para líquido. No todo se resuelve de golpe, pero cada aurora tras diluvio, oportunidad de ejecutar una cosa y ejecutarla para siempre correctamente. Así de medida temporal, nace cultura permanente de protección. La equidad es cuidado oportuno, visible para todos. Cuando indagamos culpables, no olvidemos indagar, encargados. Culpables, sobre pretérito, encargados, sobre porvenir. ¿Quién sanea colectores? ¿Quién actualiza mapa de peligros? ¿Quién abre salón escolar nocturno? Cuando estos, quien tienen nombres e itinerario, colectividad respira más ligero. Y cuando encargados rotan, transfieren asuntos transparentemente. Eso es anticorrosivo para fe mutua. Porque fe mutua no se destruye por agua, sino por bruma donde se pierden deberes. La transparencia acorta trayecto entre necesidad y socorro. Tecnologías, nuestro cómplice si sirven a humanos. Alertas simples sobre nivel de caídas y secciones cerradas. Diagramas interactivos donde cada cual ve refugios cercanos y sitios de respaldo. Cursos breves en dispositivos. Basta para mermar daño. Pero ninguna aplicación suplanta rostro conocido en entrada. Por eso digital solo complementa vivo. Mensajero convoca, palma guía. Y así unimos celeridad de datos con constancia de vínculos. La solidaridad es infraestructura del ánimo. Recordemos también lengua con que hablamos a nosotros. Expresiones, lo lograremos. No hechizo, sino pacto con porvenir que firmamos con conductas. Evitemos dramatismo que inmoviliza, y frivolidad que devalúa. Hablemos verdad que eleva. Sí, arduo. Sí, sabemos que ejecutar. Sí, lo ejecutamos colectivamente. Donde tal verdad emerge, allí se halla potencia. Sosegada, discreta, pero perdurable. La misericordia ordena desorden más rápido que alarido. Y ahora, postrera expresión. Serena como agua post-tormenta. No vaticinamos ocaso, asimilamos senda. Senda donde precipitación no quiebra, sino instruye. Donde pedrisco no nos petrifica,
sino recuerda blandura hacia débiles, donde cada agrupación custodia su esquema modesto y ánimo amplio. Profecía aquí una. Porvenir pertenece a quienes ejecutan bien oportunamente y colectivamente. Basta para que nubosidad mayor pierda su dominio sobre nuestras determinaciones. La esperanza, nuestro medio más práctico. Que nuestras moradas se tornen sitios de luminosidad, donde reserva de líquido y vela no por pavor, sino por serenidad. Que nuestras vías se tornen sitios de fe mutua, donde entradas se abren más rápido que surgen pretextos. Que nuestras urbes aprendan de suelo y no combatan su recuerdo. Cuando así, entonces incluso frente más denso, no nos haya desvalidos. Lo enfrentamos no con palmas desnudas, sino con determinaciones armónicas. La restauración equivale a variante de expectativa positiva. Y si requieren expresiones para súplica breve ante próximo diluvio, que sean tales: otórganos nitidez para ver, valor para intervenir, blandura para respaldar, sabiduría para anticipar, guíanos de desorden a estructura, de dispersión a unión, de pavor a obligación, salvaguarda pequeños y mayores, visibles e invisibles, y enséñanos ser réplica a propias súplicas. Lo pronunciamos no para que firmamento modifique por nosotros, sino para que modifiquemos por firmamento y suelo. Bendición en serenidad. Es costumbre ejecutar bien primero. Y he aquí ahora, punto sosegado, que no impone límite, sino inaugura senda. Precipitaciones y pedrisco agosteños en México, se erigieron para nosotros no meramente en suceso, sino en enseñanza que ya adoptamos. Salvaguardar lo vivo, intervenir oportunamente, respaldar frágiles, expresar verdad sin estruendo. Aprendimos a tender firmamento sin prejuicios, y suelo sin desinterés. Vimos potencia de gestos básicos y esquemas que sostienen colectivamente. Sabemos que a veces mayor auxilio es quietud que atiende, y palma que ofrece. En adelante nos hacen falta no promesas estruendosas, sino lealtad a lo modesto. Lealtad a cada paso convenido. Llave en sitio conocido, contacto que responde, zaguán que se abre, morral que no se arma para después. En estos hábitos usuales crece potencia de agrupaciones, y nace otra gramática temporal, menos pavor, más sentido, menos pompa, más concreción. Así creamos ámbito donde incluso ráfaga súbita topa con orden bien conocido, y rápido pierde dominio sobre nuestras determinaciones. El sentido supera a la tormenta. Cuando próxima nubosidad descienda baja, no inquiriremos, ¿por qué de nuevo? Diremos, estamos al lado. Estas dos expresiones, nuestro pacto colectivo, sostienen entradas disponibles, hacen resistentes nudos de fe mutua, superan distancia entre moradas y ánimos más rápido que lemas estruendosos. E incluso si agua toca umbrales, no toca nuestra tenacidad, porque ya elegimos dirección, de dispersión a unidad, de dudas a obligación, de costumbre de aguardar a costumbre de intervenir. La unión equivale a elección cotidiana. Al cierre, bendición breve que no exime de labor sino le otorga luminosidad. Que nitidez esté con nosotros en determinación, valor, en conducta, blandura, en expresión, perseverancia, en trayecto. Que nuestras moradas recuerden estructura, nuestras vías, fe mutua, nuestras urbes, sabiduría del suelo. Que cada cual que se asuste haya al lado quien diga, aquí estoy. Y basta para que nubosidad mayor pierda su poder sobre nuestras determinaciones. Paz a ustedes en labor, luminosidad en ánimo y expectativa positiva que no se extingue bajo precipitación.